Hola, muy buenos días a todos. Vamos a, a dar inicio. Creo que hay un temilla ahí con Fernando. Entonces, si me lo permite, Sergio, vamos a dar inicio. Permítame presentarte rápidamente y bueno, pues antes que nada agradeciendo que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de este tema tan importante, pero sobre todo también pues a todos los que nos acompañan para que pues podamos tener ahí una buena plática, un buen webinar sobre, insisto, un tema este, muy importante. ¿Me escuchan ahí todos bien? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, voy a leer el currículum del maestro Sergio Estrada Rojas. Es maestro en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y maestro en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Internacionales y del Desarrollo y la Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente es director de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. Antes de su cargo actual en la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajó en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, en el equipo de litigio internacional de Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, y como director de Derecho Internacional 3 en la Consultoría Jurídica, a cargo de los temas de derecho humanitario, desarme y protección del patrimonio cultural. Se desempeñó también como asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja en su delegación para México, Cuba y América Central, y como secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario. En el ámbito académico, en el Tecnológico de Monterrey fue director de las carreras de Derecho y de Ciencia Política e imparte las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos y Política Internacional y aspectos legales y diplomáticos del patrimonio cultural. Ha participado como ponente y conferencista en foros como las reuniones regionales y universales de comisiones de Derecho Internacional Humanitario, la UNESCO y en diversas universidades nacionales y extranjeras. Asesoró la creación de módulo de Derecho Internacional Humanitario para el programa de posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es tesorero también de la Asociación de Derecho Internacional Rama Mexicana. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y estar pues con este grupo. Estamos, pues vamos a dar inicio y nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Fernando. A ustedes por la invitación. Es una invitación medio envenenada porque me proponen hacer un tema que es muy extenso, pero que por el tiempo que tengo y el enfoque que vi que hay dentro de esta serie de seminarios, voy a tratar de ser muy estratégico. Minutos. También una invitación, tenemos aquí una herramienta de chat, si en algún momento quieren hacer alguna pregunta que profundice su las preguntas, creo que es sin más preámbulo, voy a compartirles mi pantalla y una presentación y bueno, me propusieron hablar sobre el marco jurídico de la seguridad internacional. Perdón, de la seguridad nacional, el marco jurídico internacional de la seguridad nacional. Y el tema es, de entrada, pareciera presentar una paradoja. ¿Por qué hablar de un marco jurídico internacional de algo que pareciera eminentemente... uno de los objetivos que me establecí para este espacio es justamente generar entre por qué el derecho internacional es relevante en nuestra seguridad nacional. Partida es qué es la seguridad nacional. Creo que aquí hay varios expertos en este tema. Por una
vámonos por una definición muy sencilla y vámonos por la que habla nuestra Ley de Seguridad Nacional, que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Hay un vínculo muy natural e histórico entre la existencia del Estado como una figura jurídico-política y sus básicas en las comunidades más originarias, en los primeros colectivos, la seguridad en mantener la estabilidad de los grupos. Primero ante las amenazas más naturales, inundaciones, tormentas, terremotos, etc. Pero conforme la sociedad se va volviendo más compleja, se vuelve más política, se vuelven las estructuras jurídicas mucho más complicadas, la seguridad nacional empieza a integrar, a amenazar los elementos del Estado. Y aquí es muy importante recordar que el Estado es esta figura que tiene esta composición tradicional de la teoría del territorio, población y gobierno. Entonces, cualquiera de estos elementos del Estado que se vea amenazado de manera tal que ponga en riesgo la permanencia o la existencia misma del Estado, entra en una categorización de seguridad nacional. Entonces, en principio, es decisión de cada Estado determinar qué considera o qué no considera seguridad nacional. Eso nada más refuerza la paradoja. O sea, pareciera que si el Estado es libre de decidir qué considera una amenaza a su existencia, ¿por qué hablar de un marco jurídico internacional de la seguridad nacional? Vuelvo a la Ley de Seguridad Nacional de México para tratar de aterrizarlo en algo concreto. Y nuestra ley nos habla sobre acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia. Y hace un listado de 6 y habla de las amenazas y riesgos que enfrenta la nación mexicana, la preservación de la soberanía y la independencia, la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, la unidad de las partes integrantes de la federación, nuestra defensa legítima contra estados y otros sujetos del derecho internacional. Y aquí es la primera referencia expresa que tenemos en derecho internacional. Hay muchas otras referencias anteriores que están implícitas, pero esta es la primera mención manifiesta donde dice derecho internacional concretamente. Y la preservación de la democracia. Entonces ya vamos viendo cómo se va delineando a partir de una definición unilateral que hace el Estado de qué considera su seguridad nacional, empieza a encontrar puntos de conexión con un orden jurídico internacional. ¿Por qué? Porque está hablando de territorio. Y si bien el territorio está definido en nuestra Constitución, vamos a ver que hay un vínculo con el derecho internacional. Habla de defensa legítima. La defensa legítima tiene un vínculo clarísimo con la Carta de las Naciones Unidas. Habla de sujetos del derecho internacional. Ellos están definidos por los mismos mecanismos y normas del derecho internacional. Entonces empezamos a ver cómo en esta declaración unilateral de qué consideramos seguridad nacional, estamos encontrando puntos de conexión con el orden jurídico internacional. No voy a leer esto, soy enemigo de poner mucho texto en las diapositivas, pero aquí era necesario. Estos son lo que la ley considera, la Ley de Seguridad Nacional mexicana considera amenazas a la seguridad nacional. Es un listado que luego vamos a desglosar con un poco más de detalle, tampoco todo, para encontrar estos puntos de conexión, donde la ley mexicana requiere necesariamente de conectarse con el derecho internacional para trabajar de manera coordinada. Vamos a regresar en un momento a este listado, pero ahora lo relevante es cuáles son los principios que rigen la seguridad nacional. La misma Ley de Seguridad Nacional nos los establece y nos habla. La seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Subrayo principios de legalidad por de ahí viene el desarrollo de la siguiente parte de la exposición. Principios de legalidad evoca esta noción de Estado de Derecho. La seguridad nacional no se excluye del Estado de Derecho. La seguridad nacional tiene que cumplir con el principio de legalidad, es decir, tiene que tener un apego estricto al derecho. Cuando hablamos de un apego estricto al derecho, estamos hablando de todas las normas jurídicas que las autoridades o el Estado tuviera que reconocer y aplicar. Y aquí es donde empieza a verse más claro el vínculo con el derecho internacional. Antes de entrar a cómo se establece dentro del sistema mexicano este vínculo,
es importante recordar un poco o mencionar, tal vez no necesariamente es recordar para todos, un poco la estructura de los sistemas jurídicos domésticos y internacionales. En un sistema doméstico, como el mexicano, el norteamericano, el francés, el español, etc., tienen como cualidad particular que tienen un sistema de normas que se generan a partir de una norma fundamental, que en nuestro país llamamos Constitución. No necesariamente tiene que denominarse Constitución en todos los países, pero materialmente el concepto es el mismo, una norma fundamental, de la cual derivan todas las demás leyes de sus diferentes niveles o jerarquías, hasta llegar a las normas individualizadas, por ejemplo, sentencias o contratos. La ventaja de un sistema construido con esta lógica sistémica ordenada alrededor de una norma fundamental es que las normas mantienen cierta coherencia porque tienen que apegarse a lo que señalan las normas de orden superior. Entonces, cada norma que se va generando a niveles hacia abajo tiene que respetar los parámetros que establecen las normas de orden superior. Y si hubiera incoherencias, el mismo sistema establece cuáles son los mecanismos para arreglar estas incoherencias. Por ejemplo, denunciarlo ante las autoridades judiciales y que las autoridades determinen qué norma debe de prevalecer, si hay verdadera incoherencia o no lo hay. Entonces, estos sistemas se mantienen coherentes, se mantienen unificados, integrales y mantienen cierta unidad y lógica que es a la que estamos acostumbrados normalmente los abogados cuando trabajamos en un sistema doméstico. ¿Qué tiene el derecho internacional o qué no tiene? El derecho internacional no tiene una constitución, no tiene una ley fundamental, no tiene una norma que dicte las bases generales para dotar de coherencia a todo el sistema o mecanismos para denunciar incoherencias. El derecho internacional ha surgido de manera muy pragmática con el interés de cubrir necesidades en un principio muy técnicas y luego ya con intereses mucho más políticos y con otro tipo de visiones un poco más idealistas. En un principio el derecho internacional se abocaba a regular solamente aquellas materias que eran naturalmente internacionales. Por ejemplo, el derecho del mar. El derecho del mar es de las cosas más naturalmente internacionales que pueden existir porque el mar es naturalmente internacional. Como un medio de conexión entre estados soberanos, es un espacio que convenía regular en coordinación entre varios países. Entonces era necesario, de alguna manera, generar una especie de derecho que fuera más allá del derecho doméstico, porque era necesario coordinar con otros sujetos del derecho internacional la regulación marina. Lo mismo le pasa a otra rama del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, que es derecho de los conflictos armados, pues no hay nada más natural que un conflicto internacional. Un conflicto armado internacional implica la participación de dos o más países actuando de manera violenta uno en contra del otro y utilizando sus fuerzas armadas. Entonces, estos dos sistemas se desarrollaron por la necesidad de regular situaciones, circunstancias, eventos que son naturalmente internacionales. Luego se van desarrollando otros sistemas conforme va evolucionando el derecho internacional y deja de regular estrictamente relaciones entre estados y empieza a tomar en consideración a los individuos, a los organismos internacionales, etc. Pero no se desarrollan bajo una lógica sistémica como en el sistema doméstico. No se desarrollan con esta lógica y esta coherencia que es partir de una norma fundamental, sino que se desarrollan de manera independiente, autónoma y a veces coordinada. Pero la coordinación no es un requisito en el derecho internacional. Tan es así que pueden existir a veces aparentes paradojas. Pero bueno, y luego empiezan a llegar a haber convergencias. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y los derechos humanos a veces tienen puntos de conexión porque cuando hablamos de conflictos armados hay la posibilidad de que se cometan crímenes de guerra. Y los crímenes de guerra los sanciona el derecho penal internacional. Entonces, el derecho humanitario, en su parte crímenes de guerra, entra en contacto con el derecho penal internacional que lo sanciona. O el derecho aeronáutico y el derecho del mar. Cuando se trata del espacio aéreo sobre el mar, también hay un punto de conexión. O el derecho diplomático con el derecho de los organismos internacionales. Entonces, empezamos a encontrar puntos de convergencia, empezamos a encontrar coordinación, pero no tenemos esta lógica que tenemos en los sistemas domésticos. Así, cuando un Estado empieza a definir
los temas que considera de seguridad nacional, se va a encontrar con que hay cuestiones que son puramente nacionales, estrictamente nacionales, domésticas, amenazas que provienen del interior y que se acotan nada más a las relaciones que se generan o se desarrollan dentro de sus fronteras. Luego, cuestiones transnacionales, aquellas que no son necesariamente internacionales, pero que inciden en dos o más países. Aquí el ejemplo más claro, por ejemplo, es el crimen organizado. El tráfico de drogas es un crimen en diferentes países. No tiene que haber un tratado internacional para que cada país decida sancionar el tráfico de drogas en su territorio. Pero muchas veces estos crímenes no se agotan dentro de las fronteras de un solo país, sino que la producción se genera en un país, se traslada por otro con destino a un tercer estado. Entonces, es un mismo acto, es una cadena de actos que tiene consecuencias en diferentes países o en diferentes estados, y eso lo vuelve transnacional. Independientemente de las consecuencias que tenga en cada estado y que cada estado lo considere una amenaza a su seguridad, la cadena de actos, la cadena de sucesos conecta necesariamente a más de un país. Y luego están las cuestiones propiamente internacionales, las cuestiones que son naturalmente internacionales y que están reguladas desde el derecho internacional. Esta no es una división muy científica, solamente es para efectos de ejemplificar esto que estoy comentando, pero ayuda a saber que a veces las cuestiones transnacionales son tomadas por el derecho internacional justo por esta necesidad de coordinar esfuerzos, que a lo mejor sería más difícil si nos quedamos nada más con los marcos jurídicos domésticos, y el derecho internacional puede dar un apoyo a la coordinación en estos temas que parecerían en principio enteramente nacionales. Otra cosa muy importante, ambos sistemas son independientes. Por un lado, en el derecho internacional y en el derecho doméstico tenemos sujetos del derecho, tenemos procesos que generan normas, tenemos normas que regulan a los mismos sujetos. Entonces es como un círculo virtuoso. Los sujetos del derecho activan los mecanismos para generar normas y esas normas regulan a los mismos sujetos que activan los mecanismos para generar normas para regularse. En México, por ejemplo, nuestro sistema por excelencia de producción de normas jurídicas es la legislación, es el proceso legislativo, la ley. En otros sistemas existen otros mecanismos de generación de normas jurídicas, pero en nuestro sistema es el gobierno genera normas jurídicas a través del proceso legislativo, leyes para regularse a sí mismo y a nosotros, y a través de sus mecanismos generar más y más y más normas para robustecer nuestro sistema jurídico. Lo mismo pasa en el derecho internacional, con sus propios sujetos. Estados, organismos internacionales, a veces individuos, activan mecanismos para generar normas. En el derecho internacional hay dos procesos principales, la costumbre y la convención, y se generan normas del derecho internacional. Como independientes que son, las normas de un sistema son válidas para ese sistema, pero no para el otro. ¿Cómo lo hacemos, entonces, para traer una norma del derecho internacional al derecho doméstico? El derecho doméstico nos da la respuesta a través de los mismos mecanismos que estos sujetos diseñaron para traer las normas del derecho internacional que son válidas en ese sistema y volverlas válidas y aplicables en nuestro sistema. En el caso mexicano, está en el artículo 133 de la Constitución. ¿Qué dice? Que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Entonces, la Constitución es la que nos dice cómo generar normas en el sistema, el proceso legislativo, las facultades de la Cámara, diputados, senadores, el presidente de la República, el papel del Poder Judicial. Pero además nos dice cómo traer normas desde el otro sistema, desde el sistema internacional, y hacerlas normas del sistema mexicano. Cuando una norma pasa este proceso que señala o menciona el 133 y que luego detallan otras normas de la Constitución y otras leyes como la Ley sobre Celebración de Tratados, cuando una norma del derecho internacional pasa por este proceso, además de ser una norma válida en el derecho internacional, se convierte en una norma mexicana. Hay una regla especial también para los tratados de derechos humanos. En el artículo 1 incluye a los tratados de derechos humanos de manera especial o los menciona de manera específica. Entonces tenemos como dos tipos de normas que hablan de tratados. Tratados en general, la 133,
y tratados de derechos humanos el primero. Entonces, ¿por qué era importante el principio de legalidad? Precisamente porque el principio de legalidad demanda estricto apego a derecho, y ese derecho incluye las normas mexicanas y las normas internacionales que se volvieron normas mexicanas al pasar por este proceso señalado en la Constitución. De ahí que cuando el Estado define qué es seguridad nacional, está incorporando dentro de sus, cuando está seleccionando estas áreas temáticas o estos temas que puede considerar amenazas, necesariamente puede tocar algunos que ya son parte del derecho internacional, que ya pasaron el proceso para ser parte del derecho mexicano y consecuentemente ya son derecho mexicano, y el principio de legalidad entonces les aplica no solo por ser derecho doméstico, sino por ser derecho internacional adoptado por el sistema mexicano. Ahí el punto de conexión entre seguridad nacional y derecho internacional. A veces hay referencias muy obvias. Por ejemplo, volvemos a las acciones y las amenazas. Decíamos que la acción, la preservación de la soberanía y la independencia y defensa del territorio. Amenaza actos que pueden consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio. ¿Dónde está el territorio? Nos lo dice la Constitución en el 42, y entre ellos menciona la plataforma continental, y luego dice las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional. Y el número 6, el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Entonces, para efectos de entender qué es una amenaza o qué es la defensa del territorio nacional de acuerdo a la seguridad nacional, tenemos entonces que remitirnos al derecho internacional, porque si ven los límites del artículo 42 en las fracciones 1, 2, 3, casi 4, están acotados dentro de un marco jurídico estrictamente doméstico, el 5 y el 6 nos obligan a voltear al derecho internacional. Lo que quiere decir defensa del territorio en la Ley de Seguridad Nacional, entonces, tiene que leerse en coordinación con instrumentos de derecho internacional. ¿Qué instrumentos? La Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que son los que nos van a dar los parámetros para determinar cuál es la extensión del mar territorial y cuál es la extensión del espacio aéreo territorial. Entonces, estas son referencias muy directas desde nuestra legislación al derecho internacional. Pero luego vienen las que ya no son tan obvias o no son tan claras. Tenemos, por ejemplo, hablando otra vez de las amenazas, aquí es donde voy a desglosar estas fracciones, pero no tampoco con mucho grado de detalle, son muchas, que nos dice, por ejemplo, en el número 1 del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional. Y aquí ya desglosamos la parte del territorio nacional y su vínculo con el derecho internacional, pero además, cuando nosotros consideramos que el terrorismo es una amenaza a la seguridad nacional, tenemos entonces que observar, de acuerdo al principio de legalidad, no solo la normativa nacional sobre terrorismo, que seguramente en otros seminarios se habrá abordado ya el tema del terrorismo en el derecho mexicano, en el Código Penal, etcétera, cómo es tratado este tema dentro del derecho mexicano. Pero no basta con eso. El principio de legalidad nos obliga a observar también los tratados de los que México es parte. Y México es parte, por ejemplo, esta no es una lista exhaustiva, del Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, que es uno de los primeros instrumentos internacionales que menciona el terrorismo, o el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, del 88. Ambos documentos que hablan sobre el terrorismo en el mar o en el espacio aéreo nos dan más elementos para entender en esta fracción primera del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional cuál es el alcance del terrorismo. También menciona genocidio. Genocidio es un crimen internacional que se ha desarrollado principalmente en el derecho penal internacional y que hay dos instrumentos principales de los que México es parte, que también es información. ¿De dónde vamos a sacar el contenido del tipo penal de genocidio? Está la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es de 1848, ahí me dio dislexia de poner ese número,
y el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Ambos documentos nos dan el contenido del crimen de genocidio y nos dicen que genocidios son los actos destinados a destruir en todo o en parte a un grupo étnico, nacional, racial o religioso, y nos dan las conductas que pueden constituir genocidio, las formas de comisión de genocidio y las responsabilidades de México en relación al genocidio. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, en particular, nos establece una serie de obligaciones muy precisas sobre la represión del genocidio en territorio mexicano. Entonces, al mencionar nosotros unilateralmente en ejercicio de esta soberanía que tenemos, cuáles consideramos amenazas a la seguridad nacional, necesariamente empezamos a hacer conexiones con el derecho internacional. El siguiente ejemplo, actos que impidan a las autoridades actuar en contra de la delincuencia organizada. Como les decía con el ejemplo de tráfico de drogas, la delincuencia organizada es un tema que podría ser en principio puramente doméstico, se vuelve transnacional cuando la secuencia de actos involucran a más de un país, pero el derecho internacional, justamente para facilitar la coordinación en este tema, ha desarrollado instrumentos como, por ejemplo, la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. Algunos tratados no requieren más explicación, el nombre casi ya le faltan poner las cláusulas en el nombre de los tratados. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es también conocida como la Convención de Palermo, que tiene 3 protocolos sobre trata de personas, sobre contrabando de migrantes y sobre fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego. Entonces, estos tratados nos dan un parámetro para el combate a la delincuencia organizada, no solo a nivel doméstico, como lo consideramos un tema de seguridad nacional, sino que también nos dan herramientas jurídicas para trabajarlo a nivel transnacional desde instrumentos de carácter puramente internacional. Somos parte de estos tratados y en el entendido, o más bien en la conceptualización de la delincuencia organizada o de actos que impidan a las autoridades actuar en contra de ella, tenemos que tomar en consideración estos instrumentos en los que nosotros participamos para su negociación. Actos en contra de la seguridad de la aviación, por ejemplo, ya mencionamos el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también está el Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de aeronaves, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, con un protocolo para represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional. Entonces, el tema de aviación está también cubierto por el derecho internacional. Aquí también me parece que esto era tan natural como el derecho del mar. El tema de que el derecho de la aviación civil internacional se haya desarrollado ya en el siglo XX no tiene que ver con que no se concibiera el espacio aéreo como algo internacional, sino con que no existían los medios para desplazarse por el espacio aéreo. Aquí tuvimos que esperar a que apareciera el avión para verdaderamente verlo como un tema necesario de regulación. Algo muy parecido a lo que le está pasando ahora al espacio exterior. Hasta que no se ve como una posibilidad que el humano pueda desarrollarse o desarrollar actividades en ese medio, pues no se ve la necesidad de regularlo. Una vez que ya se ve viable, que ya parece posible que nos podamos desarrollar en este medio, es necesario empezar a desarrollar marcos jurídicos. Finalmente, el derecho es antropocentrista y el enfoque es completamente el ser humano. Otro ejemplo, actos que atenten en contra del personal diplomático. Aquí tenemos, por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es la que define quién es el personal diplomático, en coordinación con la legislación mexicana, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento. Pero tenemos un instrumento internacional que señala quiénes son diplomáticos, qué tipo de privilegios e inmunidades tienen, cómo desarrollan su trabajo, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, etc. Tenemos un tratado que además el tratado es una manifestación de una práctica mucho más vieja. El tratado es de 1963, pero la práctica diplomática es mucho más antigua. El tratado recoge esa práctica y la pone por escrito. Entonces, aquí tenemos un tratado muy sólido, muy reconocido en derecho internacional, que nos da el parámetro para definir quién es personal diplomático y qué actos pueden ser los que atenten en su contra. Y de manera todavía más específica, la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas
inclusive los agentes diplomáticos. Entonces, en actos catenten, somos parte de esa convención y también es necesaria su observancia conforme al principio de legalidad. Este tema es totalmente vinculado al tema internacional. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. Aquí sí tenemos un marco jurídico amplísimo de tratados que tratan sobre armas de destrucción masiva. En general, las armas nucleares, armas químicas y biológicas son entendidas como armas de destrucción masiva. Convencionales, está raro que esté ahí, pero bueno, porque generalmente se define convencionales en oposición a armas de destrucción masiva, pero bueno, aquí están nucleares, armas químicas y biológicas de destrucción masiva. Entonces, esta parte del derecho que ha desarrollado la regulación de las armas se llama derecho de las armas, pertenece al derecho internacional humanitario, que es el derecho de los conflictos armados, y tiene un grado de desarrollo muy interesante porque por un lado toma criterios humanitarios, la prohibición de las armas en función de los daños humanitarios que causan, y por otro también técnicos. Entonces, es un área muy interesante del derecho internacional y con mucha práctica y también no exenta de polémica. Tenemos, por ejemplo, el famoso Tratado de Tlatelolco, Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y Caribe, el Tratado sobre la Prohibición de Emplazar Armas Nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y subsuelo, la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares, y más reciente, con una participación muy activa de México, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, del 2017. Todo eso para entender a qué se refiere con materiales nucleares, su seguridad y la prohibición del tráfico ilegal. Y luego sobre armas químicas y biológicas, dos tratados, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y su Destrucción, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas y Toxínicas y sobre su destrucción. Son tratados que prohíben, se puede ver del nombre, tajantemente desarrollarlas, producirlas, almacenarlas o transferirlas. Son tratados de prohibición absoluta. En el caso de las armas nucleares, si se dan cuenta, estos tratados son del 72 y el 92. Las armas nucleares solo fueron prohibidas de manera absoluta hasta el 2017. Antes hay tratados sobre no proliferación, tratados sobre control, tratados sobre zonas libres de armas, pero la prohibición absoluta de las armas nucleares es hasta el 2017. Y repito, con una participación muy activa de México. Entonces, todo el tema de armas incide necesariamente en el derecho internacional y además aquí a varios de estos tratados generan organizaciones, por ejemplo en el caso del Tratado de Tlatelolco, la OPANAL, en el caso de las armas químicas, la OPAC, generan organizaciones en las que además participamos en el seguimiento subsecuente de los tratados en foros diplomáticos. Entonces, ya no solamente es la aplicación del tratado, sino participar en espacios, en foros internacionales destinados a revisar y seguir esos tratados. Luego tenemos los actos ilícitos en contra de la navegación marítima, muy parecido al del espacio aéreo. Tenemos en principio cuál es el tratado por excelencia que define las zonas del mar, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o la Convención de Montego Bay del 82, que es la que define mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, fondos marinos, islas, etc. Entonces, esta convención es el parámetro necesario para entender navegación marítima. Pero en específico, para los actos ilícitos, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Entonces, aquí tenemos dos tratados principalmente, insisto, no es exhaustiva esta presentación, que regulan este tema. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas. Aquí pareciera que solo tenemos una convención, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, del 99, pero aquí también es importante mencionar, aquí solamente estoy presentando tratados, pero estoy dejando de lado por falta de tiempo y por no dar demasiada información, otros instrumentos de derecho que se pueden generar en otros espacios. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. Las resoluciones del Consejo de Seguridad que generan obligaciones para los Estados miembros de la ONU y que en muchos casos están dirigidas a prohibir el trato con organizaciones o estados que financian el terrorismo. Entonces de ahí pueden venir sanciones también
y obligaciones para los estados. Cuando el Consejo de Seguridad determina que un movimiento terrorista es una amenaza contra la paz y la seguridad internacional, puede establecer algunas prohibiciones para los estados o para los sujetos dentro de los estados para que entren en relaciones con ellos, para que ofrezcan servicios financieros, para que ofrezcan apoyo, etc. Y de ahí pueden venir genuinas obligaciones. No son propiamente tratados, pero son obligaciones de derecho internacional que tienen fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, que le da obligatoriedad a ciertas decisiones del Consejo de Seguridad. Entonces, aquí no imaginen solo este cuadro, sino una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben el trato con organizaciones consideradas como terroristas. Luego tenemos los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Este tema es un poco más complicado. Aquí el instrumento que les podría mencionar es el Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra de 1949, el protocolo es de 1977. Los Convenios de Ginebra son los instrumentos de derecho internacional humanitario por excelencia. Son los instrumentos del derecho de los conflictos armados. Y en general establecen normas para proteger a las personas que no participan o dejaron de participar en las hostilidades en un conflicto armado. El Protocolo Adicional 1 se va un poco más allá de la protección de las personas e incluye métodos y medios de combate. Y dentro de los métodos y medios de combate establece límites. Dice, las partes no tienen métodos ilimitados para participar en los conflictos armados, tienen que observar ciertas reglas. Es decir, no cualquier arma o no cualquier estrategia está permitida, hay reglas. Y uno de esos límites es que no se pueden destruir infraestructuras que sean necesarias para la supervivencia de la población civil. Pozos, presas, hospitales, electricidad, etc. Todas estas cuestiones que son básicas para la supervivencia de la población civil son inatacables. Entonces ese es el parámetro que nos da el derecho internacional, pero aquí también es muy importante mencionar los convenios de Ginebra y sus protocolos son normas que aplican exclusivamente en situaciones de conflicto armado, no en situaciones de paz o de relativa paz. Aunque hubiera violencia esporádica, no toda violencia esporádica llega a ser un conflicto armado. Entonces, estos tratados o este ejemplo que les estoy dando hay que verlo con esta salvedad. Está acotado exclusivamente a situaciones de conflicto armado. Y claro que en una situación de conflicto armado, pues el parámetro de seguridad nacional es un poco diferente, como vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia entonces de este sistema tan robusto de derecho internacional con el que entramos en, no quiero decir en conflicto, pero en tensión o en coordinación cuando nosotros definimos cuáles son las amenazas para nuestra seguridad? La consecuencia es que tenemos entonces que integrar el elemento de la seguridad nacional a la participación que tenemos en estos diferentes foros y mecanismos. El momento en que nosotros consideramos que uno de estos temas es una cuestión de seguridad nacional e identificamos que tiene un vínculo con el derecho internacional y con algún mecanismo existente, se vuelve entonces una cuestión que tenemos que considerar en nuestra participación y en el desarrollo de futuras normas en esa temática. Entonces, por ejemplo, la Convención de Palermo, que tiene una relación muy cercana con la Oficina de Naciones Unidas para Crimen y Drogas, nos obliga a que cuando participamos en esta convención tenemos que tomar en consideración que nosotros consideramos que la delincuencia organizada puede afectar la seguridad nacional. Entonces aquí llevamos nuestros intereses criminales, pero también de seguridad nacional en nuestra participación, los consideramos. En la Corte Penal Internacional por el tema del genocidio, en el Tribunal de Derecho del Mar por la cuestión también de la navegación marítima, en la OEA por los diferentes mecanismos regionales que replican en gran medida lo que ocurre a nivel universal, en la ONU a través de sus diferentes agencias y en la OASI, por ejemplo. Y esto es por poner una lista otra vez ejemplificativa, esto no es de ninguna manera exhaustivo. Entonces, al identificar nosotros voluntariamente o unilateralmente cuáles son las amenazas, tocamos estos desarrollos en el derecho internacional, los hacemos nuestros y tenemos que llevar estas consideraciones al futuro desarrollo de normas y a la vigilancia y seguimiento de estas. Entonces se vuelve ya un criterio adicional a considerar. Hay otro tema que es mucho más transversal,
y que no es por ello menos importantes, al contrario, creo que es de lo fundamental. Los principios de seguridad nacional, me regreso al artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional. Nos decía principio de legalidad, ya vimos por qué el principio de legalidad, estricto apego a derecho, y el derecho incluye derecho internacional y derecho doméstico. Pero también habla de derechos fundamentales, de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales. Entonces, los derechos humanos tienen un papel adicional al que tienen otros instrumentos de derecho internacional. No solamente son observables por el principio de legalidad, como normas jurídicas que aplican al derecho mexicano. Son además observables porque son el parámetro de principio que tiene que seguir toda acción de seguridad nacional. Son fundamentales y eso los vuelve transversales. Nuestra Constitución, en el artículo primero, como les comentaba antes, pone los tratados de derecho internacional de derechos humanos en una categoría distinta del artículo 133. Y bueno, esto es una discusión jurídica que aquí no es el punto, pero digamos, los pone en un estatus especial, si es jerárquicamente superior que otros tratados o casi constitucional, es otro tema. Pero por lo menos los menciona de manera expresa, distinto de los del artículo 133. Entonces, la Constitución, en varios de sus artículos, hace referencia a la seguridad nacional como parámetro para restringir ciertos derechos humanos. Muy importante mencionar, los derechos humanos, salvo contadas excepciones, todos pueden ser restringidos. Algunos, de manera natural, tienen ciertas restricciones. Algunos otros requieren un proceso o ciertas circunstancias para restringirse. Pero es raro el derecho humano que sea absoluto. Digamos, por ejemplo, la prohibición de la tortura es absoluta. Ninguna circunstancia puede justificar la tortura. Nunca. El derecho al debido proceso es absoluto. Lo que se puede restringir en ciertas condiciones, y ahorita lo vamos a ver, son ciertos elementos del debido proceso por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, uno de los que es más fácil entender justamente sus restricciones es el derecho a la manifestación de ideas o el derecho a acceso a la información. El derecho a acceso a la información nos permite, según el artículo 6, solicitar información a las autoridades con ciertos principios, pero le permite a las autoridades restringir el acceso a la información por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, aquí la seguridad nacional está funcionando como una restricción al ejercicio de este derecho humano. Algo muy similar con el artículo 16, derecho a la privacidad y protección de datos personales. Nos dice el artículo 16 que tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, pero hay excepciones por razones de seguridad nacional. Cuando es una cuestión de seguridad nacional, podemos encontrar algunos límites a este derecho. Y por último, el derecho al debido proceso, que ya lo mencioné, en el artículo 20, también nos habla que la publicidad del debido proceso puede restringirse por razones de seguridad nacional. Es decir, en estos tres casos que presenté, la seguridad nacional es el elemento que nos permite establecer parámetros de restricción de ciertos derechos humanos. Pero en general, los derechos humanos admiten restricciones y el artículo 29 constitucional permite que en ciertos casos especiales, invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, bajo qué condiciones el presidente con el Congreso pueden suspender de manera temporal, restringida, general, los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para atender la situación. Es decir, cuando la seguridad nacional del Estado está en juego, cuando la existencia del Estado está en juego, el presidente, con arreglo del Congreso, pueden suspender ciertos derechos para eliminar esa amenaza. Entonces, esta es la regla más general, independientemente de las otras que se mencionan anteriormente. En el derecho internacional tenemos entonces la contraparte de los derechos humanos que tenemos en la Constitución, en los artículos principalmente del 1 al 29, aunque no todos los derechos humanos están contenidos en el artículo 1 al 29, pero bueno, principalmente en el capítulo llamado Derechos Fundamentales. Tenemos en el sistema interamericano del que somos parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos tratados, conforme al artículo 1 constitucional, se integran a la lista de derechos que tenemos en los artículos 1 al 29, lo que nos da materialmente una lista
mucho más completa, mucho más integral de derechos humanos de los que gozamos los ciudadanos mexicanos. Y estos mismos tratados establecen los parámetros en los que los derechos pueden restringirse o limitarse. Entonces, por un lado. Y por otro lado, estos tratados y los mecanismos que generan, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dan otros instrumentos para saber cómo aplicar estos derechos y cómo juega la seguridad nacional en su interpretación y ejecución. Por ejemplo, en los casos de la Corte Interamericana, se ha hablado sobre cuándo la seguridad nacional puede justificar o no la restricción de ciertos derechos, por ejemplo, derecho de libertad de manifestación, derecho a la vida, etc. Y en el caso del sistema de Naciones Unidas, los comités, el Comité de Derechos Humanos, que está vinculado al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculado al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también generan instrumentos de dos formas, en atención de casos o en opiniones o comentarios generales, que nos dan un parámetro para que el Estado y los ciudadanos sepan cómo se coordina la seguridad nacional con el ejercicio libre de estos derechos, qué es justificable y qué no es justificable. Y así nos dan mucho más contenido y nos ayudan a darle más sustancia a esta demanda que tiene la Ley de Seguridad Nacional, de que en la seguridad nacional se tienen que observar los principios de protección a los derechos fundamentales y sus garantías. Esto lo podemos extraer de lo que se desarrolla en el sistema interamericano a través de la Comisión y la Corte, y en el sistema internacional a través de los comités. De esa manera, el derecho internacional también nos ayuda a complementar estas normas de derecho doméstico. Se me fue rapidísimo el tiempo. Estos son mis datos, pero